Sobre el Día Mundial de la Diabetes empezamos a hablar ya mismo con la doctora Alejandra Rey, que nos va a explicar con lujo de detalles, como ella lo hace siempre que nos visita en el programa, para poder entender cabalmente de qué se trata esta enfermedad que preocupa, que dicen que además viene en aumento de forma considerable, Alejandra, en los últimos años. ¿Por qué la gente se enferma más de diabetes y qué tipo de diabetes existen? Porque sé que una es, digamos que hereditaria y otra depende ya más de un estilo de vida a veces, y etcétera. Así que bueno, bienvenida, doctora. Bueno, buen día a todos y sí, la diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes que en el Uruguay actualmente tiene una prevalencia de entre un 8 y un 10%. Se dice entre un 8 y un 10% de toda la población porque hay mucha gente que tiene diabetes y que hay un subdiagnóstico y que no saben que tienen esta enfermedad. O sea que es una prevalencia muy alta. Hay dos grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que solamente un 5% tiene diabetes tipo 1, que vamos a rápidamente, es una diabetes donde hay una falta total de insulina, donde es una enfermedad donde se forman anticuerpos contra el páncreas, los islotes de Langerhans del páncreas, donde se secreta la insulina. Entonces ellos tienen una ausencia total de insulina y el tratamiento es darle la insulina. Se diagnostica con gente muy joven. Es muy llamativa la enfermedad y requiere muchos cuidados a lo largo de toda la vida. ¿Es genético eso? Hay una predisposición genética y una alteración de la inmunidad que no se sabe cuál es la causa. Bien. ¿Tá? Y después tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es el 95% de todas las diabetes son tipo 2, es la del adulto, que nosotros decimos cuando es la del adulto, estábamos acostumbrados antes a decir que es en mayores de 65 años. Hoy por hoy ha cambiado la epidemiología, aparece antes y hay mucha preocupación en los niños y adolescentes porque está vinculada a la obesidad. Entonces, a la obesidad y a los estilos de vida, al sedentarismo. Como la sociedad en general es una sociedad más obesa y más sedentaria, por eso se explica que se espera una duplicación de lo que son los casos de diabetes de acá a 10 años. Y es algo sobre lo cual tenemos que actuar y estar presentes. O sea, le puede pasar a cualquiera para dimensionar. ¿Cualquiera puede adquirir la diabetes tipo 2 con malos hábitos alimentarios, con falta de ejercicio, con mucho estrés? Digamos, eso le podría pasar a cualquiera de nosotros. Le podría pasar a cualquiera que tenga siempre una predisposición genética. Esta diabetes tipo 2 es la que está más vinculada a lo hereditario, está vinculada a los hábitos y está vinculada a la obesidad. Hay que tener, no cualquiera, sino una predisposición genética, por eso lo tiene un 10% de la población. Bien. Esta diabetes tipo 2, ¿cómo se diagnostica? O todas las diabetes se diagnostican por la glicemia en la sangre. Entonces, hay que tener presente en un examen de glicemia, normalmente en ayunos, cuando tenemos dos valores mayores de 1,26, ahí estamos en presencia de una diabetes. Lo normal es de 0,70 a 1 gramo por litro. Cuando es mayor de 1,26 en dos oportunidades, decimos que tenemos una diabetes. Otra forma de diagnosticarlo es que yo por cualquier cosa me haga una glicemia, no importa que esté en ayunos, puede ser postprandial, puede ser después de la comida, y me dé un valor mayor de 2 más síntomas de diabetes, que tenga mucha sed o que tenga muchas ganas de orinar, polidipsia o poliuria. Eso también me confirma la diabetes. Y la tercera forma de diagnosticar la diabetes es cuando me hago una curva de glicemia muy común en las embarazadas y a las 2 horas después de haberte ingerido una dosis alta de glucosa me da un valor mayor de 2. O sea, dos valores mayores de 1,26, valor mayor de 2 a las 2 horas en la curva de glicemia o un valor mayor de 2 en cualquier momento. Eso me confirma la diabetes. Cuando estamos en estas formas iniciales de diabetes, muchas veces no hay síntomas. Entonces, el paciente se le diagnostica la diabetes en el momento de hacerse un chequeo, un análisis de control. Y ahí se le diagnostica la diabetes.
¿Qué es lo primero que le va a decir el médico frente al diagnóstico de diabetes? Lo primero es un cambio en el estilo de vida. Hay pocas enfermedades que están tan vinculadas a los cambios del estilo de vida y al propio control del paciente. Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad oncológica, yo voy y el médico me hace la quimioterapia. Después yo la toleraré mejor o de peor, pero yo no participo en las decisiones de la medicación. El diabético tiene que participar porque un 80% parte del tratamiento es los cambios en la dieta, el no consumo de glucosa, el cambio en la actividad física, salir del sedentarismo. Parte del tratamiento es la caminata, por lo menos 5 veces por semana. Eso escucharon, no es una vez, son 5 todos los días. Más, antes eran 3 veces por semana los que pautaban, ahora son 5. Te hago una consulta, Sí. Alejandra. Cuando te diagnostican, por ejemplo, bueno, que estás ahí en el límite, un poquito por arriba con el tema de la glicemia, o sea, un diagnóstico de diabetes, ¿no? Sí. Aunque sea quizás muy poca la diferencia. A partir de ese momento ya interrumpís el consumo de azúcar de forma inmediata, tiene que ser inminente el cortar con el azúcar, ¿cómo es? Sí, fundamentalmente el azúcar de rápida absorción. Que es el azúcar de la mesa, refinada, y el azúcar de los jugos, por ejemplo. Esos, olvídate, esos no los tenés que tener. Porque, ¿cómo es lo que funciona? Nosotros cuando comemos cualquier azúcar, hidrato, cuando nos alimentamos, en el estómago se dividen las partículas y se forma la glucosa. La glucosa se absorbe y que la glucosa es nuestra fuente de energía. ¿Qué hace la insulina? La insulina es la que permite que esa glucosa entre a las células y nos sirva para el metabolismo. Cuando no tengo insulina o la insulina que tengo no me alcanza para meter toda la glucosa dentro de las células, me va quedando en la sangre esa glucosa. La sangre con glucosa es una sangre es un factor de riesgo para enfermedades. Claro. Y para enfermedades que las podemos dividir en macro y microangiopatías. Macroangiopatías, problemas de ACV, de accidente cerebrovascular, problemas del corazón y problemas de claudicación de los miembros inferiores, ateromatosis en todo el organismo. Y de microangiopatía, problemas de visión. La diabetes es la primera causa de ceguera. Problemas de riñón. La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal y problemas de sensibilidad a nivel de manos y pies. Ahora, es una enfermedad crónica, ¿verdad? Es exactamente. decir, no es reversible. No, eso es muy importante. Cuando yo, una vez que se hace el diagnóstico de diabetes, soy diabético. Voy a estar mejor o peor controlado, pero soy diabético. Hay un estado que se llama prediabético, que es cuando la glicemia te da entre 1, que es el valor normal, y 1,26. No llego a ser diabética, pero no soy normal, no estoy por debajo de 1. Esa franja se le ha llamado glicemia alterada de glucosa en ayuno, se le ha llamado estado prediabético. Creo que para entender es un estado prediabético en el cual si uno se cuida y tome acciones, puede evitar o por lo menos prolongar en el tiempo la aparición de la diabetes. Bien. Y los riesgos en esa etapa son menores. Vamos a hablar ahora del tratamiento, pero cosas interesantes, ¿no?, que surgen a raíz de este Día Mundial y de toma de conciencia. Por ejemplo, reivindicaciones. El azúcar está grabado con el 10% de IVA. El edulcorante con el 22%. Entonces también se está pidiendo desde ese lugar no solo que se actualice la ley vigente, sino que además este tipo de medidas también colaboren, ¿no? Por lo menos equiparar el edulcorante al azúcar o directamente exonerarlo de IVA. Lo otro tiene que ver con los métodos también para controlarse el azúcar en sangre, etcétera. ¿Cómo es, digamos, el tratamiento? Claro. Cuando uno ya es diagnosticado como diabético, más allá del estilo de vida, de caminar, de comer saludable, de terminar con la ingesta de azúcar, ¿cuáles son los métodos de control? ¿Cómo es la rutina? Primero, ahí va. El tratamiento es tratar de mantener estable y controlado los niveles de glicemia en lo normal, entre 0,70 y 1. Por lo tanto, para yo saber que estoy entre 0,70 y 1, me tengo que estar controlando permanentemente. Hoy por hoy se controlan con lo que son los hemoglucotest. Se pinchan una gota de sangre y rápidamente le da el valor de la glicemia. Es difícil a veces que las personas
que le tienen a Sí, es un método invasivo. Es un método invasivo que cuesta. Y hoy por hoy la tecnología ha desarrollado nuevos métodos. Uno es el freestyle, en el cual se coloca un sensor que es como un parche que va pegado a la piel y por el medio, por lo que vendría a ser el aparatito de control, ellos se pasan el aparatito de control solamente pasándolo y les da el control de la glicemia en ese momento. Por lo tanto, vuelven una maniobra invasiva en algo que deja de ser invasiva. Entonces, los controles van a ser mayores, van a ser más frecuentes y se va a permitir el objetivo terapéutico, que es tener la glicemia entre 1 y 1,10, que es el objetivo del tratamiento. Bien, se está pidiendo que este mecanismo, ¿verdad?, del freestyle llegue al Uruguay. Exacto, no está en Uruguay. Yo tengo algunos pacientes que lo compran en Argentina o lo compran en otros lados, pero realmente les cambia la vida y les cambia la posición frente a la enfermedad, Claro. porque es más agradable el poder controlarse. Y además están pidiendo no solo que llegue este aparatito al Uruguay, sino que además sea parte de una prestación de salud para poder, bueno, está todo el tema en discusión de los tratamientos equitativos para la diabetes, etcétera, que también es todo un debate en simultáneo que se está dando en esta jornada, donde los reclamos justamente de las personas con esta enfermedad se están haciendo mucho más visibles. Si yo tuviera que hacer una recomendación a las personas con diabetes, y fundamentalmente las diabetes tipo 2, es, primero, que es una enfermedad muy seria, que trae repercusiones y que tiene, normalmente, cuando uno puede actuar o no tiene síntomas. Cuando aparecen los síntomas es tarde. Entonces, yo no tengo que esperar a tener un accidente vascular o a quedar ciego para tomar en cuenta mi diabetes. Mi diabetes, cuando se me diagnostica, es una enfermedad seria y ahí hay que actuar. Bien. Y el actuar es, primero, tener el control de la glicemia. Mi glicemia tiene que estar entre 1 y 1,10. Tengo que tener una hemoglobina glicosilada, que es lo que me mide el registro de 3 meses para atrás de la glicemia, en valores por debajo de 7. Ese es el objetivo terapéutico. Tengo que tener controlado el colesterol. Los diabéticos tienen que tener un colesterol total menor de 200 y si no lo tienen, se tienen que medicar para tenerlo menor de 200 como objetivo terapéutico. Tengo que tener controlada la presión arterial, porque también si no se van sumando esos factores de riesgo. Y hasta la vacuna de la influenza es importante para los diabéticos. Se tienen que vacunar, vacuna contra la influenza, vacuna contra el neumococo y vacuna contra la hepatitis B. Y tienen que tomar aspirina. Fundamentalmente si tienen otro factor de riesgo, si son mayores de 50 años, si fuman, si tienen hipertensión, si tienen colesterol alto, tienen que tomar todos los días aspirina. ¿Todos los años hay que hacerse el estudio de la glicemia? Depende de la edad y de los factores de riesgo, pero sí, es recomendable que una vez al año hacer una glicemia. Bueno, por último, Alejandra, el eslogan este año tiene que ver con la diabetes y la familia, porque también se exhorta a resaltar la importancia del entorno, ¿verdad?, con la persona con la enfermedad de diabetes en el apoyo, ¿no? ¿Por qué es tan importante en ese sentido, ya para redondear? Porque uno se siente, uno tiene que apoyar en lo que es en la alimentación, en la actividad física. Es pesado, a veces tienen muchas trabas para realizar esas actividades. Es muy bueno que la familia esté integrada y que motive y acompañe a la persona que tiene esta enfermedad crónica en acompañar en los hábitos y en el control de la enfermedad. Bueno, y simplemente también considerar este dato muy importante que dijiste, más allá de poner en relieve la importancia y la gravedad de la enfermedad, el tema a jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes que también tienen que controlarse en ese sentido, porque hay cambios por el estilo de vida, ¿no? En la detección de la enfermedad más temprano. Todos los jóvenes, niños y jóvenes con obesidad, se les tiene que descartar la diabetes. Bien. O sea, eso está pautado ahora porque por la gran prevalencia de diabetes, porque pasaban mucho tiempo con glicemias altas y eran diagnosticados tardíamente. Bien. Por eso ahora lo que se busca es un diagnóstico precoz haciendo una pesquisa cuando el niño es obeso. Rápido y entre paréntesis, porque es una consulta que nos llegaba también, mujeres embarazadas que a veces en el embarazo les salta el tema de la glicemia. Eso está vinculado directamente al embarazo, pero lo que nos está marcando es una predisposición. Por lo tanto, la mujer que tiene diabetes gestacional tiene que tener controles posteriores. Muy importante. Lo mismo cuando se toman corticoides, es otro factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Más claro, imposible. La doctora Alejandra Rey, como siempre, un verdadero placer.